Buenos días, nosotros somos el equipo conformado por Ángel Josep Obando Pech, un servidor, Mario Reynoso González, Perlo Obando López, Hugo Armando Martínez Brito, de la materia termodinámica, grupo E2A, impartida por el profesor Iván Olán Brito. En esta ocasión les presentaremos prototipo calorímetro. En la introducción tenemos que el proyecto consiste en la realización de un prototipo casero de un calorímetro. La práctica ha sido realizada con el fin de entender el concepto y uso del calorímetro, teniendo en cuenta que el calorímetro es un tema de suma importancia para el curso de termodinámica. En esta práctica tuvimos la oportunidad de observar y analizar el uso de un calorímetro. Los tipos de calorímetros: tenemos que el calorímetro adiabático no permite el intercambio de energía en forma de calor entre celda y los alrededores. Existen tres métodos que evitan el intercambio de calor entre el sistema y los alrededores: la generación rápida de calor, el uso de una resistencia térmica, el control de la temperatura de los alrededores. Calorímetro isoperibólico: la temperatura de los alrededores permanece constante, mientras que la temperatura del sistema varía con el tiempo. Se usa una resistencia térmica de magnitud definida entre la celda y los alrededores. El intercambio de calor depende de la diferencia de temperatura de los alrededores y de la celda TA y TC respectivamente. Bomba calorímetrica: en esta dividida en dos cámaras. En una de ellas se pone una cantidad conocida y determinada de agua pura, en la otra se pone una pequeña cantidad de los reactivos a analizar. Ambas cámaras están separadas por una pared metálica, de modo que los componentes no tienen contacto. Se pone también un termómetro, un dispositivo de agitación y dos barras eléctricas de ignición de la muestra. Calorímetro de titulación isotérmica: puede determinarse la constante de equilibrio de la estequiometría y la entalpía de interacciones entre dos moléculas en disolución. Con frecuencia esas moléculas son una proteína y un ligando. Calorímetro de carga: en térmicamente aislada, donde se disipa la potencia, una línea de transmisión poco conductora del calor que conecta la entrada con la carga y un termómetro. Carga dual: usa el principio de carga dual, en el cual una absorbe mientras que la segunda actúa como temperatura de referencia. Es necesario que los alrededores tengan un gradiente de temperatura constante. Dispositivo que mide la cantidad de calor suministrada por un cuerpo en muestras de tipo pastas, minerales húmedos y algunos sistemas alimenticios. El calorímetro isoperibólico es aquel que se mantiene la chaqueta circundante a una temperatura constante, que mide que la temperatura de la bomba y la cubeta elevada a una medida que el calor se libera de la combustión. La bomba calorimétrica es un sistema aislado constituido por dos grandes partes genéricas. El número 1 es el reactor, donde se producirá la combustión que libera el calor, y un sistema autorregulado de camisa de agua que rodea el reactor y constituye la parte del sistema que absorberá el calor liberado junto con el resto de los materiales. Y la calorimetría de titulación isotérmica se utiliza para medir las reacciones entre biomoléculas. Cuando se produce el enlace, el calor se absorbe y se libera, y esto se mide con un calorímetro sensible durante la titulación gradual del ligando en la celda de la muestra que contiene la biomolécula de interés. Y las aplicaciones del calorímetro, ya sea en la industria, en la ciencia o en la vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana permite determinar el intercambio de calor que ocurre en una reacción química, permitiendo así entender más claramente el mecanismo de esta. Mediante la determinación del calor específico de un material, la calorimetría aporta datos que ayudan a su identificación. ¿Y cómo se aplica en la industria? El calorímetro en el campo de la biotecnología industrial moderna se busca obtener moléculas estables, es decir, moléculas resistentes a los efectos de la temperatura. Ahora bien, para desarrollar nuestro prototipo necesitamos los siguientes materiales: una balanza, un vaso térmico, jarra o vaso para medir el agua, un termómetro, papel aluminio, algodón y una lata de aluminio. Como primer paso, forramos el vaso térmico con el aluminio. Posteriormente procedemos a ponerle el algodón.
Después insertamos la lata en el vaso térmico y realizamos el mismo proceso con la tapa. Ahora bien, el compañero Ángel Joseph nos mostrará cómo realiza la práctica. Bien, ahora procedemos a pesar la lata de aluminio, la cual nos debe dar 13 gramos. Después, procedemos a medir el agua caliente. Que nos debe dar un total de 80 gramos. Muy bien, ahora procedemos a medir la temperatura, la cual nos da un aproximado de 32 grados. Ahora procedemos a medir el agua fría. Que al igual nos debe dar 80 gramos. En cambio, el agua fría se encuentra a 10 grados. Ahora procedemos a vertir los líquidos dentro del envase. Una vez terminado, le ponemos la tapa al envase y mezclamos. Ahora, como resultado, la temperatura es de 22 grados. Ahora bien, este ha sido nuestro proyecto del calorímetro.